Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Es un placer para mí presentar a Juan Manuel Martínez, quien hoy nos acompaña con motivo de la presentación de su libro titulado Técnica Lacaniana, Contribuciones para un esclarecimiento de la clínica. En esta ocasión, Juan Manuel profundizará en el tema puntuación del discurso y corte en la clínica lacaniana, cuestión esencial para comprender la intervención analítica como acto que produce un efecto de verdad, de apertura y de transformación subjetiva. Juan Manuel es psicólogo y psicoanalista, maestro en psicoanálisis por la Universidad de Aconcagua, es profesor de cátedras de psicoanálisis en la Universidad Católica de Argentina y docente del Máster de Psicoanálisis de la Universidad de Granada, España. Pues te cedo la palabra, Juan Manuel. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias, Mitzi, por la presentación. Bueno, tal cual y como explicaba Mitzi recién, vamos a hablar un poquito sobre dos elementos que no son exactamente iguales, pero que están muy articulados en la propuesta clínica de Lacan, que es la idea de la puntuación del discurso y el corte de sesión, como se le conoce popularmente, o escansión, como podríamos llamarle quizás más técnicamente nosotros. Cuando me refiero a que tienen mucha relación, pero no son exactamente lo mismo, eh, quiero decir que de la forma, hay en toda la propuesta de Lacan, seguramente esto lo habrán visto cuando se acercaron a la obra, hay toda una propuesta epistemológica muy interesante en la propuesta de Lacan de utilizar o de retomar eh, la cuestión de la dialéctica para pensar una serie de fenómenos clínicos muy interesantes y muy abarcativos, pero particularmente lo que nos interesa ahora es cómo Lacan hace una articulación de la dialéctica para pensar el problema de quién, quién dice, ¿no? Cuando las cosas se dicen, ¿quién las dice? Sobre todo porque lo que trata de criticar es como la propuesta clásica, diríamos, en la cual uno supone en el esquema básico de la comunicación que hay una persona que comunica, ¿no? Que efectivamente emite el mensaje y otra persona que recibe ese mensaje como tal. Lo que trata de criticar Lacan es que en realidad el fenómeno que se produce de comunicación en la articulación discursiva implica una forma de pensar mucho más dialéctica que hay alguien que emite y alguien que escucha. Entonces, lo primero que se pregunta él es, bueno, lo que se dice, ¿no? Porque siempre lo que tiene en mente es el funcionamiento técnico del psicoanálisis, ¿claro? Entonces, lo que se pregunta es, lo que se dice, por ejemplo, en una sesión psicoanalítica, ¿depende de quién lo dice o depende de quién lo escucha? ¿No? Es decir, si ustedes pueden pensar en, no sé, cualquier fenómeno inconsciente, cualquier formación del inconsciente, como le llamaría Lacan, esos fenómenos pueden realmente existir sin la escucha de un analista, son fenómenos preexistentes a la existencia de un analista o lo requieren. Por ponerle un ejemplo muy sencillo, si un grupo de amigos se juntan a tomar algo en un café, ¿no? Y uno de esos amigos equivoca una palabra por otra. Quería decir una cosa y termina diciendo otra y se equivoca. ¿Eso es efectivamente un lapsus o es simplemente una equivocación? ¿No? Entonces, con esa idea, lo que Lacan trata de pensar es si realmente puede existir el inconsciente sin la interpretación del analista, o es más bien la interpretación del analista la que produce la existencia del inconsciente como un fenómeno, que no es un fenómeno anterior, sino que depende efectivamente de ese tipo de lectura. O para decirlo en términos más sencillos, si hay sentido en lo que se ha dicho sin la oreja que escucha el sentido, ¿no? Sin la oreja que interpreta ese sentido. Entonces, en ese tenor, la propuesta de Lacan acarrea una dinámica muy interesante mediante la cual el mensaje no termina de ser nada hasta que no hay alguien del otro lado que lo interpreta. ¿Sí? Entonces, si lo entendemos de esa forma, la escucha del analista no es una forma de participación pasiva dentro del dispositivo, sino que básicamente funciona como
como un elemento creador de nuevos sentidos y de habilitador de nuevos sentidos, ¿sí? Es decir, que la idea de que un mensaje puede acarrear un sentido inconsciente requiere esencialmente de su efecto de lectura, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la lectura del analista, digamos, la escucha del analista no es una escucha pasiva, sino que es una escucha activa que produce, crea y determina elementos que después podrá escuchar en el discurso de ese paciente. La función entonces básicamente es recoger eso que se dijo, interpretarlo y leer en ese sentido una idea novedosa. Lacan es muy claro en función y campo de la palabra cuando dice que el analista, seguramente recordarán esta analogía, es básicamente el juez del precio del discurso del paciente. ¿Sí? Lacan lo dice precisamente así. Y se refiere a algo que en realidad es bastante sencillo de pensar e intuitivo, solo que queda mucho más claro cuando Lacan lo resalta, que es que en el momento en que nosotros indicamos al paciente la regla fundamental del tratamiento, es decir, en el momento en que le indicamos que diga todo aquello que le venga a la mente, cuando hacemos eso, producimos automáticamente que esa persona sea incapaz de determinar qué elemento de ese discurso es más relevante que cualquier otro, ¿cierto? Que es una posición mediante la cual a veces inicia el tratamiento. La gente, cuando llega por primera vez a la primera sesión, calcula de una forma u otra que está ahí por cierta razón y que debe hablar básicamente de la razón que lo trae al consultorio, ¿no? Y bueno, sí, es un poco así. La primera sesión básicamente son así. Vengo porque me pasa tal cosa, vengo porque tengo tal síntoma, tal inhibición, tal angustia, ¿no? Pero seguramente ustedes habrán vivenciado cómo muy rápidamente, mm, después de esa primera sesión, cuando el paciente agota lo que tiene para decir, les dice algo así como, bueno, ¿y ahora de qué hablo? ¿De ahora de qué tengo que hablar? Mira, ya le platiqué todo, no sé qué más contarle. Eh, y quizás puede ser un buen momento para introducir el funcionamiento de la regla fundamental, ¿no? Bueno, trate de decir lo que le vaya viniendo a la mente, aunque no le haga mucho sentido, le parezca que no es muy relevante. Entonces, la idea de Lacan es que cuando nosotros introducimos el funcionamiento de esa regla, si el paciente puede y decide acatarla, digamos, automáticamente en el momento en el que decide acatarla, queda completamente relevado de la función de determinar qué cosa es más importante que otra. ¿Cierto? Porque supongan que está hablando de su síntoma, que él cree que es lo que más le aqueja y lo más importante para hablar en este tratamiento, y de pronto le asalta el recuerdo de un cumpleañitos infantil cuando tenía 5 años, ¿no? O le asalta la idea de una chamarra roja. Y cuando se detiene el discurso, ¿no? Ustedes le dicen, ¿qué? ¿En qué está pensando? No, estoy pensando en algo, pero no tiene nada que ver. Bueno, dígalo igual. No, pensé en una chamarra roja, ¿no? O pensé en esta anécdota del cumpleaños de cuando cumplí 5 años. Pero no viene el caso, no es importante. Entonces, pensemos que cuando nosotros le pedimos al paciente que diga lo que le venga a la mente, incluso aunque le parezca que no es importante, entonces en ese momento queda desactivada su función de establecer si de lo que está hablando es importante o no, ¿cierto? Porque el criterio de importancia que tenía antes de la enunciación de la regla es un criterio relativamente consciente, ¿no? Preconsciente, consciente, digamos. Entonces, yo creo que si vengo al consultorio de un psicoanalista, evidentemente debería hablar del síntoma que me aqueja y la razón por la cual vengo al consultorio de este psicoanalista, ¿no? Irónicamente, la respuesta es la contraria. Justamente, no. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere Lacan con que después quien va a ser el encargado de establecer cuál es el valor de ese discurso es automáticamente el analista, ¿cierto? Entonces, cuando Lacan dice que el analista es el dueño de la verdad que está en progreso en el discurso, se refiere a que al ser nosotros quienes puntuamos en ese recorrido la dialéctica de ese discurso como tal, nos corresponde a nosotros ser quienes puede apreciar o no el valor de eso que se está diciendo. Si es
más valioso hablar sobre la chamarra roja o sobre el cumpleaños de 5 años o seguir hablando sobre el malestar que le aqueja, ¿sí? Esto es importante porque eh, nos da a entender que de cierta forma vamos a brindar valor a cierto fragmento eh, y determinar que eso que se acaba de decir en particular es relevante. Entonces, puntuación, la idea de puntuación es interesante porque dependiendo de cuál sea el elemento que nosotros determinemos a través de una hipótesis que vamos a resaltar mediante ese señalamiento o esa puntuación, puede ser que el discurso adquiera un sentido u otro sentido, ¿cierto? Esa es la idea de Lacan, que es una idea que, por supuesto, toma de la lingüística, ¿no? Dependiendo de dónde ustedes coloquen la coma, dónde coloquen el punto, la oración cambia completamente de sentido. Entonces, es muy evidente que en esa idea de asociar, la gente va diciendo lo que le viene a la mente y es muy claro que tiene una intención de decir algo de cierta forma, ¿sí? Ahora, la gracia del psicoanálisis es que siempre la oreja del analista interviene para leer un sentido novedoso en eso que está diciendo, ¿no? Eso es lo que Freud llamaba inconsciente. Entonces, el aspecto que está, por un lado, dicho en ese discurso y al mismo tiempo no dicho en ese discurso, requiere del acto creativo de la escucha analítica, ¿sí? ¿Se entiende esa idea en ese sentido? Por eso, si nosotros les vamos a pedir a nuestros pacientes que digan todo lo que viene en la mente, eh, vamos a tener que tomar el rol de determinar a través de la puntuación y del señalamiento cuáles son los elementos que nos parecen relativamente más relevantes. Entonces, el valor de esa escucha, que es una forma de decir el sentido de lo que se está diciendo, está mucho más en interacción entre paciente y analista que abiertamente dicho por parte del paciente, ¿sí? Bien. Por eso entonces, vamos, volviendo a la idea esta de puntuación, no se trata básicamente de que nuestra función corresponda a escuchar aquello que el paciente tiene para decir, sino que la puntuación que haremos en cada uno de los momentos va a producir eh, un sentido novedoso que se despliega en eso que se está diciendo, ¿cierto? Y esa es básicamente la idea clásica de la interpretación en psicoanálisis, aunque cada escuela, digamos, después tenga su forma particular de intervenir técnicamente con la interpretación. Está claro que en el fondo, básicamente de lo que se trata es de destacar los elementos inconscientes que están en juego en el discurso consciente del paciente. Esa idea de puntuación, de lectura, de sentido dialéctico, es la que está de fondo en la modificación técnica de la escansión, ¿no? Uno de los puntos que analizo en el libro sobre técnica es que una peculiaridad de la obra de Lacan es que en ella no hay demasiadas indicaciones técnicas sobre cómo opera el psicoanalista dentro del consultorio, ¿sí? En comparación con otros autores, ¿no? Por ejemplo, si me lejos con Freud, que tiene todo un tomo sobre lo que Lacan llama los escritos técnicos de Freud, ¿no? Donde me refiero a consejos al médico, sobre la iniciación de tratamiento, la dinámica de la transferencia, todos esos. Donde Freud trata de establecer más o menos claramente cómo todas las consecuencias teóricas que ha planteado se derivan en un cierto tipo de tratamiento y cuál es la especificidad de ese tratamiento, ¿sí? Eso en Lacan está bastante más disperso. Eh, yo después de darle un par de vueltas al tema me fui dando cuenta que no es casualidad esa dispersión, ¿sí? Hay una posición política tomada con respecto a la idea de la formación de analistas, que si quieren después hablamos un poquito de eso, pero ahora todavía no viene el caso. Pero lo que sí es cierto es que si hubo una modificación, más allá de todas las que hay, ¿no? Si hubo una modificación técnica por la cual Lacan fue reconocido, fue precisamente por la escansión, ¿no? Por el corte de sesión, por la interrupción temporal de la sesión. Sin ir más lejos, fue eh, es la práctica que le valió la expulsión de la lista de didactas de la IPA. Él dejó de ser didacta precisamente por hacer ese tipo de cosas, eh, que después terminó valiéndole el hecho de que él se saliera de la institución, bueno, toda la historia que ustedes ya saben, ¿no?
Em, y esa modificación técnica, entonces, está profundamente anudada con la idea esta de una escucha que produzca, una escucha activa del analista que produzca activamente sentidos. La idea es relativamente sencilla y bastante explícita. Lacan piensa, bueno, si finalmente el inconsciente no se rige por la temporalidad propia del proceso secundario, digamos, para decirlo rápidamente, ¿por qué entonces nuestras sesiones van a estar regidas mucho más por la función cronológica del reloj que por la utilización o por la atención de la cadencia del discurso? ¿No? O sea, ¿por qué le vamos a relegar al reloj la función de determinar cuál va a ser la longitud de la sesión? Es una idea que en sí misma es bastante interesante. Clínicamente, incluso observable. Seguramente les habrá pasado cualquiera de las dos opciones. Opción número uno, o que la sesión avanza bastante rápido y llega un momento donde se llega como a un punto álgido de la sesión o a un punto concluyente de la sesión y cuando miran el reloj apenas pasó media hora y es como, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más le gustaría hablar? No, nada, no me gustaría hablar nada, me gustaría terminar en este momento y poder elaborar esto que se habló. Y también el efecto contrario, ¿no? Que es que una persona está en el momento álgido de su sesión hablando de un elemento que le angustia de sobremanera y uno decir, bueno, vamos terminando, hoy vamos a dejar acá, porque la hora marca ya son 45 o 50 minutos, ¿cierto? Entonces, la verdad que es una idea sumamente interesante que se verifica clínicamente del todo. ¿Por qué? Porque no tiene por qué haber una relación estricta entre el tiempo que transcurre y la cadencia del discurso, digamos, como el discurso de la sesión va evolucionando en cada momento. Pero incluso más aún que eso, la idea de corte de sesión se relaciona con lo que yo les planteaba sobre la puntuación del discurso. Es decir, a diferencia de lo que después proponen algunos autores post-lacanianos como Jacques-Alain Miller y Eric Laurent, la idea de la clínica del sinsentido, que si quieren también después hablamos un poquito de eso. A diferencia de esas propuestas, Lacan es muy claro al plantear que la sesión se termina, digamos, en el momento en el que se establece una puntuación que produce un sentido retroactivo a todo lo que se habló. Es decir, para pensarlo en términos más o menos estructurales, cuando ustedes logran determinar en el discurso un S2 que produce un efecto retroactivo sobre el S1 inicial, ¿cierto? Es decir, cuando se arma lo que Lacan llama el bucle mínimo de la significación, cuando se produce un efecto de sujeto, ¿sí? Ese momento, dice Lacan, es un momento concluyente porque termina de dar un sentido, termina de producir un cierre, y vale la pena de ese cierre destacarlo, independientemente cuántos minutos hayan pasado de la sesión como tal, ¿sí? Independientemente en el sentido de que no dependa del tiempo, sino de que esta estructura de funcionamiento discursiva se haya llevado a cabo. Por eso es muy importante lo que yo les decía, distinguir esta idea, digamos, la idea de sesión de duración variable, de la idea de sesión corta o sesión ultracorta de algunos poslacanianos. Porque ahí el sentido incluso es otro, el objetivo incluso es otro. En Lacan se mantiene claramente la idea de producir un bucle mínimo de significación. Es decir, armar un momento donde este segundo punto retroactivamente, retroactivamente brinda sentido al primer punto. ¿Sí? Eh, Esa estructura inicial produce, tanto en el analista como en el paciente, la sensación de que ese punto se ha alcanzado. ¿Sí? A eso me refería con la idea de que uno siente cómo se cierra el punto, cómo se ha armado ahí lo que Lacan llama en algunos momentos punto de capitón, ¿cierto? Que obviamente después se relacionará con otros puntos que se elaboren en la siguiente sesión, pero que en ese momento ha armado esta lógica de cierre lo suficientemente estable como para terminar la sesión en ese momento. Es decir,
así como planteábamos que es la oreja del analista la que produce el sentido de lo que se está diciendo, es también el segundo término en la serie, es decir, el S2, el que produce el sentido retroactivo del S1 inicial. ¿Sí? Por ende, la sesión en la propuesta de Lacan tiende a armar una idea de cierre, aunque ese cierre no sea definitivo, por supuesto, esté dispuesto a ser replanteado en la próxima sesión, pero sí opera como cierre, sobre todo para el planteamiento, para diferenciarlo de la propuesta de la clínica de lo real, quiero decir, ¿no? Donde la función de la clínica de lo real es totalmente la contraria. Es decir, cortar, no es exactamente la misma idea que sería cortar una sesión a cortar el vínculo entre S1 y S2. En la propuesta de Lacan, el corte significa el sentido que cierra, digamos, el punto final. En la clínica de lo real, el corte implica una separación entre S1 y S2. Por eso el efecto que produce es radicalmente diferente. ¿Sí? No produce el efecto de cierre de sentido, sino produce el efecto de apertura de sentido constante. ¿Sí? Es decir, produce la sensación de que eso queda siempre inconcluso. Y eso no es una casualidad, sino es un efecto que busca esta propuesta post-lacaniana. Producir ese efecto de sorpresa, producir ese efecto eh, eh, de lo inconcluso planteado en la sesión. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre estos dos puntos? ¿Sí? Si no, ustedes me interrumpen. ¿Sí? Entonces, una pequeña idea de función de campo, función y campo que establece esa idea. Dice Lacan, por eso el analista sabe, mejor que nadie, que la cuestión en el discurso es entender en qué parte de ese discurso está confiado el término significativo. Y es así, en efecto, como opera en el mejor de los casos. ¿Sí? Entendiendo en qué parte de este desarrollo discursivo está el término significativo y señalándolo. Y el corte de sesión, digamos, la escansión, tiene la función de producir un señalamiento. ¿Sí? Un señalamiento sobre ese elemento. Fíjense cómo está relacionado con lo que les decía hace un momento, de que al asociar libremente, el paciente no está capacitado para determinar de todo eso que acaba de mencionar, qué parte es más significativa que otra. Y como tal, no es que el analista sepa de antemano qué parte es más significativa que otra, pero cuando señala algún punto en particular o cuando produce una puntuación del discurso o cuando interrumpe la sesión, básicamente lo que está planteando es una hipótesis de trabajo de que ese elemento puede llegar a ser, puede llegar a ser un S1 para un siguiente S2 o es ya un S2 para un S1 anterior. ¿Cierto? Produciendo este efecto, ¿se entendió eso que acabo de explicar? Bien. Produciendo este efecto de bucle mínimo eh, de significación que produce el cierre que planteábamos. Pero bueno, si volvemos a la idea epistemológica del inicio que planteamos, la verdad es que no es que necesariamente ese mensaje o ese discurso que el paciente está planteando contenga en sí mismo ese término, sino que es la apuesta y el señalamiento del analista el que lo produce. ¿Sí? Por eso, tranquilamente, un lapsus entre un grupo de amigos que está tomando un café no es un lapsus, es simplemente una equivocación, ¿no? Hasta que alguien determine que en ese punto quizás hay algo. Entonces, a eso me refería con el efecto dialéctico, ¿vieron? Es decir, no supongamos que el discurso en sí mismo implica ese sentido, como por ejemplo lo pensaba Freud. Hay una diferencia muy, muy clave entre la clínica de Freud y la de Lacan, ¿no? O sea, Freud pensaba que los fenómenos inconscientes, Freud tendía a pensar el fenómeno inconsciente como un fenómeno natural, ¿no? Supuesto en la articulación discursiva. Por eso Freud podía sentarse a mirar gente en el parque y decir, ah, claro, eso es un acto fallido, eso es un lapsus, ¿no? Porque los entendía como fenómenos naturales que sucedían independientemente de si el analista los observaba o no. Esto Freud incluso lo dice sobre la transferencia, ¿no? Freud dice, transferencia en realidad hay en todos lados.
La única diferencia en el análisis es que le prestamos cierta relación y cierto interés a ese fenómeno y por ende lo analizamos. La idea de Lacan es absolutamente la contraria, ¿no? Es decir, es una, es una posición epistemológica contraria. El fenómeno surge a partir de la observación. Ese punto es muy importante porque también destaca una noción que vale la pena tener en cuenta, y es que si nosotros no hacemos nada, en este consultorio no va a pasar nada. ¿Eh? Porque los fenómenos que se observen y que se analicen allí requieren de nuestra observación y de nuestro análisis. Entonces, digamos, ahí es donde entramos en un tema interesante para discutir sobre la posición pasiva del analista lacaniano. Si el analista lacaniano mantiene una posición pasiva, pierde este efecto que acabamos de mencionar, donde está profundamente involucrado en el fenómeno que observa. Lacan no supone que el inconsciente es un fenómeno natural que se da por afuera de la observación del analista. Entonces, eso implica que cada vez que nosotros hagamos una apuesta o compartamos una hipótesis sobre cuál punto de todo eso que se está hablando es un elemento significativo, entendamos que esa escucha no es una escucha pasiva, sino que es una escucha creativa. ¿Entiende? El fenómeno inconsciente se crea en el momento en el que se señala. Si esa idea, no sé qué tanto ruido les haga esa idea, si no lo planteemos en un momento. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero obviamente el paciente cuando dice algo lo dice con cierto sentido. Sí, tal cual. Es decir, el planteamiento del discurso ya implica una cierta puntuación para el paciente que lleva implícito cierto sentido. Lo que trato de decirles es que la nueva puntuación que brinda el analista, que para la propuesta de Lacan siempre es una puntuación afortunada, tiene por efecto la modificación de ese sentido, ¿no? Es decir, si ustedes puntúan el discurso de manera diferente, el sentido que adviene es diferente también. Es, digamos, demasiado rodeo para algo muy concreto. Cuando los pacientes les dicen cosas como, ah, eso nunca lo había pensado, o ah, eso nunca lo había visto de esa manera. ¿Sí? Básicamente lo que quieren decir es que cuando ustedes mueven la coma del lugar, producen un efecto de significación distinto. ¿Sí? Y entonces, anudando esto del discurso con lo de la escansión, es donde Lacan introduce con la idea de la suspensión de la sesión una herramienta novedosa. ¿Sí? Porque Freud había planteado la idea de la intervención como una interpretación. La interpretación del sentido inconsciente latente en el material, ¿cierto? En el sueño, en el lapsus, en el acto fallido, en el síntoma y, por supuesto, en el discurso del paciente, en las asociaciones. Con esta idea, Lacan introduce una herramienta novedosa. Es decir, la posibilidad de suspender la sesión en un cierto momento específico adquiere ahora un valor fundamental, porque eso significa que ustedes pueden introducir un punto o una coma en algún momento del decurso de eso que se está diciendo y producir in situ una relectura del material. ¿Se entiende esa idea? Es decir, el corte de la sesión introduce la posibilidad de plantear una nueva producción de sentido en el discurso, a través de una puntuación. Y esa puntuación tiene un efecto material concreto, que es que la sesión efectivamente se termina. ¿Eh? Efectivamente llega a su final. Entonces, ese punto y seguido, literalmente, ustedes lo ubican dentro del discurso. La idea de escandir, Lacan la toma de la poética, escandir significa básicamente medir los versos de un poema, ¿no? Ustedes saben que los versos poéticos no se miden exactamente igual que cuando hablamos. Eh, entonces, para mí la idea de escandir es una analogía, es una metáfora de poder entender minuciosamente no solamente el sentido de lo dicho, el sentido de aquello que fue dicho, sino también la estructura y la forma que sostiene ese dicho, que en la teoría lacaniana se llama decir, ¿no? El decir.
Entonces, ahí hay una modificación también muy interesante. Ya no solamente en la línea del sentido de aquello que fue dicho, sino en el hecho de no perder de vista que esos dichos son producidos por el hecho de decir. O sea que hay un valor en la enunciación más allá del hecho de analizar el enunciado, ¿cierto? Entonces, lo que en la técnica clásica a veces se fundaba como el final de la sesión por un alto puramente cronométrico, bueno, 45 o 50 minutos, ¿no? Terminó la sesión, Freud dejaba 10 minutos para relajarse, armar de nuevo todo el consultorio y recibir al siguiente paciente. Esa idea ahora cambia, ¿no? Y hay un elemento propio del encuadre. Esa transformación es muy interesante. En Freud, la duración de la sesión funciona como un elemento propio del encuadre, ¿cierto? Es decir, que tendrá su valor interpretativo en la medida en que el paciente rompa ese encuadre de una forma u otra. No es que Freud calcule que los pacientes van a cumplir el encuadre, no es eso, ¿no? Sino que Freud calcula que estableciendo los encuadres como elementos constantes, él va a poder analizar los momentos en que los pacientes rompan ese encuadre de cada forma particular, cada uno de una forma especial, ¿no? Alguno lo romperá por el lado del tiempo, otro por el lado del dinero, otro por el lado de la función del analista, pidiendo que el analista haga más cosas, o pidiendo que el analista le cobre menos, o pidiendo que el analista lo atienda más tiempo, no sé. En cualquier caso, para Freud, el valor técnico que tiene el encuadre es que cuando se rompa, la ruptura de esa constancia va a habilitar la posibilidad de ser interpretado, ¿cierto? O sea, lo que habilita la interpretación es que el paciente rompa el encuadre. Acá hay una modificación, ¿ven? Un elemento propio del encuadre se transforma ahora en una herramienta de intervención. ¿Alcanzan a ver esa modificación? Ya no se trata de algo constante que si se rompe puede interpretarse, sino de una variable del encuadre que ahora se vuelve una herramienta para operar. ¿Para operar sobre qué? Básicamente sobre el discurso y sobre su cadencia, por ende sobre su sentido, ¿no? Entonces, un elemento que inicialmente era una constante, invariante, ahora se vuelve una herramienta que le brinda al analista una posibilidad más de intervención, ¿cierto? Es decir, operar con con la extensión de la sesión para poder señalar cortes en el medio que impliquen nuevas significaciones, ¿sí? Como les decía, a la IPA no le gustó mucho la idea. Lacan creyó que era una idea muy genial, a la IPA no le gustó demasiado la idea. Y bueno, después eso tuvo las consecuencias que tuvo, pero más allá de eso, es interesante entender cómo esta idea de corte de sesión no tiene que ver con un corte, por lo menos no para Lacan, ¿no? Con un corte caprichoso de la sesión, sino tiene que ver con una forma de marcar cadencias, ¿no? Una forma de marcar sentidos. Marcarlos, si su propuesta es más o menos conservadora, producirlos, si su propuesta es incluso más radical, ¿no? Entendiendo que en el momento en el que ustedes pongan un punto en algún lado, producen un sentido novedoso también. Es una forma de decir, ¿sí? Entonces, eh, lo que trataba de destacarlo, para que lo comparen, por ejemplo, con la propuesta de Miller y demás, es que en el caso de Lacan no se trata de una interrupción caprichosa, que trata de producir sin sentido, que trata de dar cuenta de que no hay relación entre ese uno y ese dos, sino lo contrario, ¿no? Tratar de establecer momentos de corte que signifiquen cosas, que funcionen como un punto que pueda anudar una cadena que si no se desplaza metonímicamente hacia el infinito, ¿no? También el corte de sesión tiene ese valor, que es que, si volviendo a la idea que decíamos al principio, si nosotros le pedimos que diga todo lo que le venga a la mente, y esa persona dice todo lo que le viene a la mente sin cesar, ese desplazamiento metonímico es infinito, digamos. Hablar de cualquier cosa se puede hablar hasta el infinito de cualquier cosa, ¿cierto? En ese sentido, la escansión también funciona como un anudamiento, que no es que se sostenga para siempre, ¿no? Pero que sí por lo menos pone un punto en una cadena que si no podría
extenderse hacia el infinito. Tanto es así que algunas propuestas post-lacanianas, por ejemplo de Colette Soler, implica la idea, ¿no?, de un desplazamiento infinito, la idea de abrir, ¿no? Como abrir, 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 que eso se sigue asociando y se sigue asociando. Y bueno, si es por hablar, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Porque si un significante en sí mismo no significa nada, asociarlos entre sí en algún momento puede volverse prácticamente delirante. Entonces, quiero que se distingan ese punto para que lo piensen claramente. En Lacan sigue teniendo el efecto de la producción de un sentido, ¿sí? Solo que en vez de ser compartido a través de la interpretación, fíjese cómo usted en realidad está enojado con su padre, es compartido a través de un acto, a través de una puntuación. Pero que esté compartido a través de un acto no significa que el analista no tenga una hipótesis de qué es lo que quiere decir, ¿sí? Es decir, que hay una razón para la interrupción, hay una razón para la descansión, y que tiene que ver con una apuesta hipotética que el analista plantea y que supone que será comprendido en el momento en el que se arme este bucle S1, S2. ¿Sí? Bueno, me interesaría hacer una pausa para preguntas, porque veo gente que tiene preguntas y... Sí, claro, muchísimas gracias, Juan Manuel. Un placer escucharte y muchas gracias por tu generosidad de compartirnos toda tu experiencia, tu conocimiento. Como siempre, haces muy entendible todo lo que tiene que ver con la técnica lacaniana. Y bueno, esto se agradece mucho. Eh, Pasemos ahora a las preguntas del público, comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale. Sí, muchas gracias. Primero que nada, justo por el tiempo, por la explicación, muy, muy entendible. Y me queda una duda. Generalmente, dentro de este encuadre que hacemos, generalmente en la primera entrevista, donde le explicamos todo esto a los pacientes, se les llega mucho a nombrar esta parte de las sesiones van a durar aproximadamente X cantidad de tiempo. Me queda muy claro esta explicación de el orden o del tiempo cronológico no corresponde a este tiempo lógico del inconsciente desde la propuesta lacaniana, pero justo mi pregunta va a qué tip o qué forma de explicación podríamos hacer desde esta técnica lacaniana para no nombrar esto, no decirle al paciente, las sesiones van a durar aproximadamente este tiempo, porque incluso cuando ya vienen de otros trabajos previos y nos dicen como de, pero la sesión ya va a terminar, ¿verdad? Porque ya estoy sobre los 45 minutos. O sea, ¿qué tip nos podrías dar para poder manejar a nivel discurso en esta primera tal vez sesión con el paciente, en esta primera entrevista, y eliminar esta parte del tiempo cronológico? Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy buena pregunta. Yo lo primero que te sugeriría es que, sobre todo cuando la gente no viene del ámbito del psicoanálisis, no tiene nada que ver con el psicoanálisis, que lo, lo más frecuente, bueno, no sé si es el caso de ustedes, pero en el caso mío es lo más frecuente, lo primero que te sugiero es que esa intromisión de esta forma de trabajo no sea demasiado abrupta. O sea, que vos entiendas que en las coordenadas de su vida, más o menos, las cosas se rigen por el reloj. Porque en general la sociedad se ordena así y no tiene nada malo tampoco, ¿no? Entonces, lo primero que te sugiero es que esta introducción de este tema no sea abrupto, no, no es que la primera sesión trate de que no dure 10 minutos eh, y que tu posición frente a eso no sea demasiado misteriosa. ¿Por qué lo digo? Porque a medida que vaya avanzando las sesiones, sobre todo si las interrupciones y los cortes los podés acompañar de alguna frase, como por ejemplo frases como, ese punto me parece importante, quizás con eso podríamos dejar por hoy, o ese punto me parece relevante, quizás valdría la pena que con eso dejemos por ahora, ¿no? O sea, que puedas acompañar el corte de alguna frase que dé a entender cuál es el sentido del corte, si es que lo tiene, digamos, si es que está posicionado más como en esta propuesta lacaniana, si es que lo tiene, que des a entender que el corte lo tiene. Y si haces eso, te vas a dar cuenta que la gente rápidamente entiende la dinámica. O sea, entiende la dinámica de que hay momentos de la sesión que son puntos concluyentes de la sesión.
independientemente de cuál sea la hora en cada momento, ¿no? Entonces, a medida que la gente vaya entendiendo esa dinámica, cada vez te vas a sentir un poco más libre de no estar tan preocupado realmente por qué hora es de la sesión. ¿Sí? Porque vas a sentir que la otra persona también entiende que lo más relevante es la dinámica, ¿no? Son las fluctuaciones de movimiento en la sesión y no tanto esta idea que tiene alguna gente, bien algunas personas creen que ellos pagan por la hora de sesión, ¿no? Como, bueno, si la sesión sale 500 pesos, entonces si hoy duró media hora, le pago 250. Como, como si lo que ellos pagan es una cantidad de minutos en total. Entonces, lo primero que te sugiero es eso, que, que entiendas con quién estás tratando, que no tiene por qué haber leído Lacan en su vida y no tiene por qué entender de la nada tus movimientos caprichosos. Entonces, poder ir de a poco mostrándole cuál es el funcionamiento, también va a producir una disminución de las resistencias, ¿no? De las fantasías. Hay veces que la gente tiene fantasías, ¿no? De que, este hombre solo me quiere estafar, lo único que le interesa es el dinero, pone muchos pacientes juntos para atender más gente. Si la persona va entendiendo la dinámica, va a ir entendiendo que no es esa la razón por la cual te interesa que la sesión se termine en ese punto. Eh, y cuando lo entienda, ese valor cada vez va a ser viendo que esas canciones tienen mucho más valor también para el paciente, que al final es lo más importante, ¿no? Es lo que más te interesa realmente. Bueno, eso. Gracias. Gracias. Ayer en alguna ponencia nos quedábamos en un tema como muy debatible acerca de el sujeto del inconsciente y lo que se hace y lo que no se hace en un análisis. Y entonces ahora que justo se habla de cortes, de puntuaciones, del punto de capitón, yo recordaba o pensaba en esta situación con Lacan, con Susan, no recuerdo el apellido, que le toca la mejilla. Yo creo que todos sabemos. La famosa anécdota del Gestapo. Sí, es una forma de resignificar, de hacer un corte y a mí me encantaría que tú que tienes esta experiencia nos hablaras cómo son estas intervenciones analíticas que de alguna manera puntúan cosas, ¿no? Que hacen un corte y que no son escanción y que no son puntuar y que no es hablar, sino que van un poco más allá y desde dónde se hacen, ¿no? Porque ayer nos quedábamos como muy picados en el sujeto del inconsciente, qué se hace, qué no se hace y desde dónde lo hace el analista. Y a mí me gustaría a ti plantearte Bueno, gran pregunta, muchas gracias. Esta pregunta es interesante, va a requerir una respuesta relativamente extensa. 5 minutos, no más que eso, tampoco se asusten. ¿Por qué? Porque esta anécdota, la anécdota de Gestapo, eh, que es recuperada en un documental que filma el hermano de Miller sobre Lacan, cosas que nunca hay que perder de vista, eh, funcionó como una especie de prototipo para una serie de intervenciones que pueden parecerse mucho a esto que estamos hablando, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, para mí sería importante poder distinguir las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la idea que les planteaba hoy, que es decir, plantear un corte en la sesión que produce, más allá de ser un corte material en el tiempo de la duración de la sesión, es en realidad, en un sentido más abstracto, un corte en la lógica discursiva, ¿no? Una puntuación en un discurso que se está planteando. Más allá de que materialmente, además, la sesión se termina. Más allá de eso, no se trata solamente de eso, se trata de producir un elemento de sentido que funcione como un punto y seguido, como un punto y aparte hasta la semana que viene. ¿Sí? ¿Por qué distingo una cosa de la otra? Porque por un lado está el uso de la escansión que produce un sentido, lo cierra y le dice, bueno, como le decía el compañero, bueno, con ese punto vamos a dejar por hoy, como diciendo aquí hay un núcleo de elementos que vale la pena pensar. Y por otro lado está otra clínica post-lacaniana que está muchas veces edificada justamente en esa anécdota de Gestapo, que es lo que ustedes pueden llamar la clínica de lo real o la clínica del sinsentido. ¿Sí? Ahí la idea es otra. No es la de producir un sentido
que marque una cierta hipótesis o compartir un mensaje, sino hacer lo contrario. ¿De dónde surge esa idea? La idea surge de la propuesta de Miller, y él equipara el problema de la neurosis al problema del sentido. O sea, él piensa, el gran problema de la neurosis es el sentido. La neurosis, en su naturaleza, está plagada de sentido. Entonces Miller piensa, argumento número 1, el problema de la neurosis es el sentido. Argumento número 2, si nosotros producimos interpretaciones que generen más sentidos, estamos alimentando la neurosis. Argumento número 3, por ende deberíamos buscar un tipo de herramienta diferente que en cambio de alimentar el sentido de la neurosis, actúe en detrimento del sentido de la neurosis. Y ahí es donde propone las intervenciones en lo real. La intervención en lo real, si bien aparentemente se parece mucho a esto que hemos estado hablando, en su naturaleza difiere, porque no trata de producir un sentido S1 y S2, sino trata de cortar el sentido S1 y S2. Entonces, dependiendo a quién le preguntes, esta anécdota de Gestapo puede significar una cosa o la otra, ¿no? Si vos le preguntas quizás a un lacaniano más clásico, te va a decir, claro, Gestapo, el intento de esa intervención es de resignificar ese momento de sufrimiento, bla, bla, bla. Si vos le preguntas a un post-lacaniano, de orientación más milleriana, va a decir, no, claro, el sentido de esa intervención es romper el sentido de sufrimiento y todo lo que esa asociación de sufrimiento genera. Entonces, aunque como fenómeno no sean muy distintas una de la otra, conceptualmente difieren bastante. Una trata de cambiar el sentido de un sentido doloroso, traumático y horrible, como el que cuenta ella en esa película, ¿no? De cómo la gente, cómo la Gestapo entraba en las noches a llevarse a la gente. Trata de cambiar ese sentido y de modificarlo a través de un gesto de ternura, digamos. O que la verdadera intención de esa intervención es romper ese sentido. Romper el sentido con algo que ya no es del lenguaje, sino del acto, ¿no? Es tocarle la cara. Entonces, es un muy buen ejemplo, pero mi respuesta quiere hacer hincapié que depende cómo entiendas conceptualmente cada una de las dos opciones, el mismo fenómeno puede significar lo mismo o puede significar cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso habilitó, y ya con esto termino y seguimos, eso habilitó una serie de intervenciones que podríamos ver cuál es su sentido, porque claro, como no buscan, no tienen ningún objetivo, sino que buscan romper el sentido, a veces son intervenciones que son bastante, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Cómo? Arriesgadas, ¿sí? Exageradas, a veces relativamente ridículas también, ¿no? Porque al carecer de una intención con sentido, claro, cuanto más sin sentido tenga la interpretación, mejor. Pongo un ejemplo y ya seguimos a la próxima pregunta. Yo tenía un amigo que supervisaba con un analista muy conocido, no voy a decir quién, eh, y este analista muy conocido le decía, en un momento de la sesión, cuando lleves 17 minutos, cortás la sesión. Y mi amigo le decía, pero ¿y por qué en ese momento? No, no hay razón. No hay razón, ¿no? Porque justamente si ustedes lo que tratan es de introducir, de romper la lógica del sentido de la neurosis, la única forma de romperla es con actuaciones que no tengan sentido. Entonces ahí la intervención lo que trata de hacer es conmover el sentido, desestructurarlo, desarmarlo, no sustituirlo por otro como en la propuesta de Lacan. Entonces, bueno, nada. Eso, perdón la pequeña digresión, pero quería tratar de ser lo más claro posible en estos dos modos de lectura, para que de última elijas el que a vos te haga más sentido, el que te creas que tiene más que ver con tu propio estilo, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues quiero aprovechar para hacerles un comercial. Aquí tengo los dos libros de Juan Manuel, ¿no? El que estuvo presentando hoy, una parte de aquí, Técnica Lacaniana, Contribuciones
para un esclarecimiento de la clínica. Y aquí hay otro libro también. Entonces, si les interesa adquirirlo, pues se acercan ahorita a mí y yo con mucho gusto, ¿sí? Y bueno, agradecerles a todos ustedes por su atención, por su participación y sobre todo a ti, Juan Manuel, gracias por abrir este espacio de reflexión sobre la técnica lacaniana. Muchas gracias.